Los Evangelios. Estos 4 relatos sobre la vida de Jesús, escritos tan solo décadas después de su ministerio en la tierra, han sido objeto de debate y cuestionamiento, incluso dentro del mundo cristiano. Y uno de los temas que surgió hace no muchos años, en la época moderna, fue cuestionar la crítica de las fuentes, cuestionar cómo fueron compuestos estos evangelios. Y esto sobre todo dirigido a los 3 primeros evangelios, los de Mateo, Marcos y Lucas. Y es por eso que en este video te voy a explicar de dónde surge el problema, a la luz del texto bíblico, cuáles son las posturas que hoy se entienden y se aceptan sobre la composición de estos 3 evangelios llamados sinópticos, y finalmente cuál considero que es la postura correcta. Y si eres nuevo aquí, mi nombre es Bruno, soy un estudiante de maestría en teología y en este espacio comparto contenido bíblico-teológico para aprender más de la Biblia. Y el problema nace a la luz de la lectura de los primeros 3 evangelios. Vemos que entre ellos no solo se habla de la vida de Jesús desde una óptica distinta, sino que realmente hay pasajes donde tenemos mucha coincidencia. Por ejemplo, está el caso de Mateo 23 con Lucas 13. Hay una pequeñísima diferencia, pero casi que parece un calco uno del otro. Y este no es el único caso, sino que hay todos estos de acá, donde se encuentran pasajes paralelos, que algunos son casi calcos, pero sin duda tenemos muchas similitudes. Y esto llevó a los estudiosos del Nuevo Testamento a preguntarse si había una interdependencia o si un texto se había basado en el otro, y hay diferentes posturas sobre su composición. Y algunas de las posturas que han surgido a lo largo de la historia han sido estas. Una de ellas era que existió un evangelio original en hebreo y arameo, y que este evangelio se perdió, pero fue la base de la redacción de los otros 3 evangelios sinópticos. El problema con esto es que no hay evidencia alguna de esto, más que conjeturas sobre la base de la cultura, sobre la base honestamente de muy poco, pero es una postura que surgió en el siglo XVIII y hoy en día realmente es, en general, desestimada. Otra postura que surgió es la de las fuentes orales comunes, que dice que la vida de Cristo, antes de ser escrita en los evangelios, estaba preservada en tradiciones orales que fueron las fuentes del Nuevo Testamento, y que por lo tanto había un ur-evangelio. Este ur-evangelio era una tradición oral sobre la vida de Jesús, y que esto ya estaba establecido antes de que se escriban los 3 evangelios sinópticos. Esta postura es popularizada en el siglo XIX, pero el problema con esta postura es que, nuevamente, no tenemos ninguna evidencia para sostenerla. Y además de eso, cuando vemos el texto bíblico, se concibe poco probable que se base en una tradición únicamente oral cuando tenemos un grado de similitud muy preciso. Esto es algo difícil de sostener sobre la base del contexto cultural para los judíos incluso, que si bien tenían una tradición oral bastante robusta, no necesariamente llegaba a ese grado de precisión, como hemos visto en el caso de Lucas y Mateo del pasaje anterior. Entonces, sostener que únicamente había una tradición oral que se había preservado a pesar de hablar de la cultura judía parece muy estirado y hoy en día no es muy aceptada por la gran mayoría de eruditos del Nuevo Testamento. La tercera postura es una popularizada por el famoso teólogo liberal Friedrich Schleiermacher, que es el padre de la teología liberal, y él decía que los evangelios se fueron formando de forma progresiva. Es decir, tenemos fragmentos no necesariamente escritas por Mateo, por ejemplo, que van avanzando y es Mateo, por ejemplo, quien completa esta tradición y tenemos aquí el evangelio según Mateo. El problema con esto es que en el fondo está negando la autoría del evangelio según Mateo y está diciendo que es una recopilación, es una composición progresiva del evangelio de Mateo, por lo que tampoco podríamos aceptar esta postura. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Lo que tenemos a la luz del texto bíblico es únicamente una interdependencia entre los evangelios, que va a ser el nombre de la cuarta postura, que es la que hoy en día es sostenida por la gran mayoría de estudiosos del texto bíblico. Entonces la pregunta pasa a ser, ¿cómo es esta interdependencia entre los evangelios? Y para esto hay distintas posturas, en donde va a ser clave entender cuándo fue escrito cada evangelio. Pero estas posturas van a ser una, que Marcos fue el primer escrito, y Mateo se basó en Marcos, y Lucas también se basó en Marcos. Otra postura va a ser similar y va a decir Marcos fue el primer escrito, y Mateo usó Marcos, Lucas también usó Marcos, pero además entre estos dos hubo también una relación. Y la tercera postura, que es la más jalada de los pelos, que algunos dicen que es un exceso, pero que puede ser sostenible, es esta de acá, en donde tenemos a Marcos siendo usado por Lucas, Mateo usando Marcos también, pero además teniendo ellos dos un texto distinto en el que se basaron, que es la teoría del texto Q.
Y ya esta postura incluso va más lejos a decir que hubo otro texto que se escribió en Jerusalén, que es el texto M, del que Mateo también se basa, y otro texto que se escribió en Cesarea, que es el texto L, donde Lucas se basa, pero ninguno de estos se ha encontrado, entonces pasa a ser solo una hipótesis. Lo que esta postura va a intentar decir es que el evangelista se basó en varios escritos, entonces las diferencias son explicadas por estos otros escritos. Pero algo importante entender es qué evangelio se escribió primero. Aquí yo he puesto que Marcos es quien da pie a toda esta discusión, y esto es porque la gran mayoría de estudiosos del Nuevo Testamento sostiene que Marcos fue el primer evangelio escrito. Y uno de los motivos por los que Marcos se ubica como el primer evangelio es por su evidencia interna. Marcos tiene un estilo muy dinámico de presentar la vida de Jesús y además es el evangelio más corto. También su lenguaje es bastante simple, el griego que usa es un griego muy rudimentario, entonces varios concluyen que internamente incluso se puede concluir que Marcos fue el primero en ser escrito. Pero además de eso hay varias otras razones. Marcos era el discípulo de Pedro y por lo tanto recibió de él la transmisión verbal del ministerio de Jesús. Y varios consideran que Marcos escribió su evangelio después de la muerte de Pedro, lo que lo ubica más o menos entre el año 64 a 67. Y al mismo tiempo varios consideran que fue escrito antes de la revuelta de los judíos con los romanos, lo que lo ubica necesariamente antes del siglo 70 después de Cristo. Además hay escritos de Papías, quien era el obispo de Hierápolis, y de Eusebio de Cesarea, y ambos relacionan el evangelio con Marcos, por lo que es bastante fehaciente pensar que era Marcos el discípulo de Pedro, que le escribió después de su muerte, pero antes del conflicto entre romanos y judíos, entonces se ubica como el evangelio más temprano. El segundo evangelio en ser escrito sería o Mateo o Lucas, y sobre esto hay discusión. Ya referencias de Ignacio de Antioquía, que conocía la existencia del evangelio de Mateo, por lo que el evangelio tiene que haber sido escrito hasta antes de esa fecha, por lo que la mayoría considera que se escribió entre el rango del 80 al 100 después de Cristo. Además de esto, el evangelio según Mateo tiene una clara intención de comunicar el evangelio a judíos. Tiene muchas referencias al Antiguo Testamento, se hace un énfasis en Jesús como el Mesías esperado, quien cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, y muchos consideran que esto es una indicación a que se escribió alrededor del tiempo del concilio de Jamnia. Este concilio de judíos es uno que se convoca para saber qué hacer con los cristianos, para distinguirse claramente del movimiento cristiano que es diferente al judío. Y el concilio de Jamnia se dio alrededor del año 90 después de Cristo. Entonces debe haber sido un poco antes o un poco después, con lo que igual nos quedamos con el rango del 80 al 100 después de Cristo. Pero para definir una fecha más precisa hay que entender cómo se relaciona Mateo con Marcos, porque tiene que haber pasado tiempo suficiente para que Mateo reciba una copia de Marcos. La pregunta está en si es que Mateo se basó en la forma canónica de Marcos, es decir, en el evangelio terminado, o si es que tuvo acceso a una versión preliminar. Y esto es lo que más o menos va a guiar qué tan temprano o qué tan tardío ponemos a Marcos. Y luego tenemos el evangelio según Lucas. Y esto es interesante porque Lucas no fue un testigo ocular y declara no serlo desde el inicio, sino que dice que ha estudiado todas las cosas referentes a Jesús. Y sabemos que Lucas y Hechos fueron escritos por el mismo autor. El prólogo es muy claro en eso. Entonces sabemos que Lucas tiene que haber sido escrito antes de Hechos. Y también sabemos que Lucas era uno de los que acompañaba a Pablo en sus viajes, lo que nos deja con la posibilidad de que Lucas haya escrito entre los 60 y los 75. Y aquí es donde discrepan la mayoría de eruditos sobre ese tema hoy en día. Los que ubican a Lucas más temprano van a argumentar que Lucas no menciona el conflicto, la destrucción del templo que ocurre en el año 70, el conflicto entre romanos y judíos, y que por lo tanto es raro que no lo mencione. Dado que es un evento tan importante, tiene que haber sido escrito antes de esta destrucción, lo que puede ser una postura razonable, pero no implica que algo de eso sea necesario. No necesariamente lo tendría que mencionar. Además de esto, se dice que Hechos termina con la historia de Pablo arrestado, y que lo normal y natural, si Lucas hubiese sido escrito tardíamente, sería que termine con la historia de la vida de Pablo, pero no lo hace. Entonces es raro, si es tan tardío, que no lo mencione. Y finalmente, los que colocan a Lucas como temprano van a responder a la crítica o a la pregunta de que cómo es posible que Lucas sea temprano si tiene que haber usado a Marcos ante la evidente cita casi textual de varios pasajes. Se va a decir que como Lucas era el discípulo, era el ayudante de Pablo, y Pablo tenía relación con Pedro y Marcos con Pedro, entonces Lucas pudo tener acceso a una copia muy temprana de Marcos, o que de repente no se basó en Marcos en su versión
canónica, sino que se basó en Marcos en una versión aún no final. Lo que también es aceptado, por lo menos no se puede negar. Y esos van a ser los mejores argumentos para un Lucas temprano. Y para el Lucas tardío se va a decir que Jesús predice la destrucción del templo y lo hace en el Evangelio según Lucas de forma mucho más precisa que el Evangelio de Marcos. Y que eso es una evidencia de que ya había pasado el suceso, entonces Lucas tenía más información. Lo que también nos genera problemas porque eso no necesariamente tiene que ser así. Jesús puede predecir un evento con mayor o menor grado de precisión porque es Dios y no tiene que necesariamente haber sucedido para tener esos hechos tan precisos. Además de esto se va a usar el prólogo de Lucas, donde se dice que muchos han investigado las cosas y que Lucas está escribiendo este evangelio para decir que esos que muchos han escrito y que muchos han investigado es justamente una referencia que tiene que haber pasado un tiempo largo. No puede ser tan temprano el evangelio según Lucas, tiene que haber pasado más tiempo, entonces tiene que ser en la década de los 70 para que eso sea verdad. Pero esto también es una expresión subjetiva, ¿no? ¿Qué tanto es mucho tiempo, qué tanto es poco tiempo? Termina siendo algo subjetivo y abierto a discusión. Y finalmente, los que ubican a Lucas de forma más tardía van a decir que tiene que haber usado el Evangelio según Marcos de forma canónica y que por lo tanto tiene que ser en la década de los 70. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A quién le hacemos caso? En realidad, este es un problema sin real solución a ciencia cierta, pero sí se pueden tomar ciertas decisiones sobre la base de criterios razonables. Lo primero que yo diría es que las coincidencias que tenemos son demasiado precisas para decir que es únicamente en base a tradiciones orales, sino que tenemos coincidencias tan explícitas, tan precisas, que se tiene que necesariamente establecer cierto grado de interdependencia entre los evangelios. Al mismo tiempo, vemos que tanto por historia, por tradición y por incluso contenido de los evangelios, Marcos es el primer evangelio a todas luces. Hoy en día, realmente casi nadie cuestiona esto, sino que todos los eruditos del Nuevo Testamento afirman que Marcos es el primer evangelio. Realmente no hay mucho motivo para cuestionarlo. Lo que, usando la conclusión anterior, me lleva a pensar de que Mateo y Lucas usaron Marcos. Es la conclusión más lógica, y que muy probablemente fue en su formato canónico, fue en su formato final, porque las coincidencias son muy exactas. Pero es cierto que esto no se puede comprobar. Entonces, mirando estas tres posturas, yo me suelo inclinar un poco más por esta postura de acá, porque creo que es hasta donde podemos llegar sobre la base del texto bíblico. Esta y esta tranquilamente pueden ser. Esta me parece que se va demasiado lejos en mi opinión. Se va muy lejos en hipótesis de que hubo otros textos, porque eso en realidad no es comprobable en absoluto, sino que es una postura muy moderna, una forma muy modernista de analizar el texto del Nuevo Testamento. Entonces esto en realidad a mí me cuesta aceptarlo mucho. Me quedaría con estas dos. La relación entre Mateo y Lucas es probable, es razonable pensarla, pero no tengo muchos argumentos para poder sostenerla. Entonces me moveré entre estas dos, afirmando sí más esta de acá, que creo que es sostenible a todas luces, a la luz del texto bíblico, pero esta también puede ser tranquilamente razonable. Y esta es la resolución o no resolución del problema sinóptico. Voy a dejar abajo un libro que he usado sobre la base de este video, que es un muy buen libro que se llama Introducción al Nuevo Testamento de D.A. Carson y de Douglas Moo. Es un libro clásico, está traducido por Klige, es muy bueno, donde van a poder encontrar más información no solo de los evangelios, sino también de todos los libros del Nuevo Testamento. Y como siempre, espero que este video sea útil. Dale like y suscríbete si eres nuevo por acá, que el 60% de ustedes no está suscrito, según las estadísticas de YouTube, y realmente ayuda cada persona que se suscribe. Así que espero que el video sea útil y sígueme para aprender más de la Biblia.